Gracias por lo que has comenzado, Señor. Gracias por lo que has comenzado, Señor. Y aquel que ha comenzado la obra la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. Aleluya. Ay, es promesa de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Que no cese la alabanza, la adoración en la casa de Dios. Ay, poderoso, poderoso, poderoso. Dios quiere sanarte en esta mañana. Dios quiere cambiar tu corazón en esta mañana. Ay, Dios quiere romper y hacer cosas nuevas en tu vida. Ay, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso. Ay, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y vamos al libro que ya se había leído, el pasaje que se había leído ya de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Yo aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los pastores de la casa. Es un privilegio para mí estar con ustedes aquí, en tan bella congregación y con tan bella presencia del Padre. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar. Padre Señor, poderoso, gracias Señor Padre Santo. Padre Señor, porque ya tú estás en este lugar, Señor. Gracias Señor por lo que ya tú has comenzado a hacer, Señor. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo en esta casa. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar si pueden. Fíjense, y me voy a bajar porque yo camino muchísimo. Fíjense que Timoteo era un hombre joven, una persona a la cual el Señor había puesto algo muy precioso en él, así como tú y como yo. Gracias, varón. Pero algo lo atacó, algo le ocurrió a Timoteo. ¿Qué le pasó a Timoteo si iba caminando de lo más bien? ¿Qué le pasó a Timoteo? ¿Qué le sucedió a Timoteo? Según por Pablo lo trata de animar. Muchas cosas en nuestra vida, tenemos desánimos en nuestra vida, frustraciones, fracasos, confusiones, cansancio espiritual. Pasamos muchas
veces en nuestra vida tenemos temores a ser rechazados. ¿Cómo nosotros podemos combatir esto? Fíjense que usted y yo no somos exentos de que no nos acontezca esto en nuestra vida. Usted y yo no estamos exentos de que pasemos por problemas. Usted y yo no estamos exentos de que no tengamos tribulaciones, de que nos cansemos. Usted y yo pasamos por muchas cosas. Y muchas veces nosotros nos queremos aparentar una cosa que no somos. Muchas veces nosotros queremos aparentar que todavía estamos fuertes por nuestras propias fuerzas. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Nuestra fortaleza no puede venir de nosotros mismos, porque la Biblia muy claro lo dice, que nosotros en nuestra debilidad, Él es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que entender de permanecer débiles para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Timoteo, ¿qué le pasó a Timoteo? Tenemos que entender cómo nosotros podemos combatir el desánimo. Tenemos que entender cómo nosotros podemos combatir los fracasos personales en nuestra vida, las confusiones, las dudas que nos vienen a nuestra vida. Si tan solo llegáramos a los pies de Jesucristo. Lo primero que yo quiero hablarles es que no nos podemos ir de nuestros fundamentos, en quién creemos, en qué creemos. Pablo dijo, porque en Él creí, por eso hablé. Tenemos que entender que Dios quiere que nuestros fundamentos siempre estén basados en Él. Queremos que entender que Dios nos ha llamado a una confianza total y dependencia de un Cristo vivo. Si no, ¿para qué le serviríamos a un Cristo? Si lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Para qué nosotros vamos a venir a clamarle? Algo que tiene el cristiano muchas veces es que cuando ya no puede más, es que viene a los pies de Jesucristo. Cuando ya no podemos solucionar los problemas, lo utilizamos como el último recurso, cuando Él debería ser nuestro primer recurso. Tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que volver a avivar ese fuego que hay en nosotros. Pablo le dijo, aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo le recordó la fe que tenía sus ancestros. Pablo le recordó. Le dijo, no, que tu madre tenía fe. Y yo creo que habita en ti también. Yo creo que habita en ti también esa misma fe. Porque por fe hemos creído en un Cristo vivo. No por obras, por fe es que estamos aquí. Por fe es que sabemos que vamos un día a resucitar de los muertos. Por fe es que sabemos que las montañas se mueven. Es por fe que nosotros vivimos hoy. Dele un aplauso al Señor. En Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros, ¿verdad? Es difícil muchas veces tratar de andar en la voluntad de Dios. Porque con este mundo, en lo que estamos viviendo afuera, en lo que todo lo que el diablo trata de hacer en nuestra vida es entretenernos. Es tratar de poner, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos cuánta cosa hay para nosotros estar entretenidos en él todo el día. ¿Cuánto tiempo perdemos mirando lo que hizo el otro? ¿Cuánto tiempo perdemos mirando, tratando de darle me gusta a una persona? Ponemos cosas, ponemos cosas y miramos a cuántas personas están mirando y le están dando me gusta.
Ponemos las ayes si tú te dices, di amén. Si nos metiéramos en la palabra de Dios, si nos metiéramos en la palabra de Dios, encontraríamos vida. Tenemos que volver a los fundamentos. Hay 4 fundamentos muy esenciales para el pueblo de Dios, que es su palabra: ayuno, oración, obediencia y vida en adoración. Sin ellos no podemos subsistir aquí en esta tierra. Sin la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sin la palabra de Dios es la vida, no podemos estar tratando de buscar qué vamos a hacer mañana, si muy claro lo dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Porque tenemos la última manera de buscar qué quiere Dios en nuestra vida. Estamos y preguntamos a donde quiera: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Pero en la palabra está la respuesta, es la guía, es la fuente de vida, es lo que tú cambias. Dice que la palabra de Dios no retornará atrás vacía, sino que irá y prosperará lo que fue hecha hacer. Si pudiéramos entender cuánto poder hay en la palabra de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder está en la palabra de Dios. Porque tú crees que Jesús cada vez que hablaba decía: escrito está. Porque aquello que está escrito no puede ser cambiado. No podemos cambiar la verdad. Tenemos una verdad absoluta en nuestra vida. Cada vez que el diablo quiera tratar de hacer algo en tu vida, tú le tienes que agarrar tu palabra y decirle: diablo, escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El ayuno y la oración. El sometimiento de la carne. El ayuno y la oración. El sometimiento de qué quieres tú. ¿Qué deseos carnales tienes tú? ¿Qué te gustaría hacer? Y someterlo a que Dios quiera hacer. El hacer morir esta carne. Pablo. Gracias, pastora. Pablo le dijo en el Romanos capítulo 7 que nuestros pecados habían sido puestos en la carne. Por eso es muy importante lo que dice Romanos 8, que dice: no hay condenación, dice, y ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No aquellos que viven de acuerdo a las cosas de la carne, sino aquellos que viven en el Espíritu. Por eso esto es muy importante: someter, buscar presencia de Dios, tirarnos a los pies de Jesucristo, someternos a Él y a su voluntad. Obediencia. ¿De qué vale que nos sepamos la palabra, ayunemos y oremos y no prosigamos con nuestra obediencia? ¿De qué vale que nosotros andemos y decíamos: es que yo ayuno y oro? Los fariseos ayunaban y oraban también. La obediencia es muy importante en nuestra vida. Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones por obedecer a Dios. Bendiciones por obedecer a Dios. Dice: bendito tú eres a tu entrada y bendito a tu salida. Bendito tú en el campo y bendito tú en la ciudad. Te pondré como cabeza y no cola. Arriba y arriba solamente y no debajo. Bendiciones por la obediencia. Tener una vida en adoración. Nosotros adoramos a Dios con todo nuestro ser. Cómo caminamos, cómo hablamos. Le damos gloria a Dios, cómo actuamos. A veces nos creemos que al dar una oración, una alabanza al Señor, es solamente venir y cantar lo que está en la parte de atrás. El Señor quiere que tú lo adores con todo tu ser. El Señor quiere que tú lo adores con quién eres tú.
El Señor quiere que tú lo adores como tú hablas. El Señor quiere que tú lo adores como tú reaccionas a situaciones. Porque cada vez que hacemos algo, al diablo siempre está buscando a quien acusar. Lo dice en Apocalipsis 12:10. Está buscando a quien acusar todos los días. Pero cuando nosotros procedemos como Cristo procede, cuando nosotros hablamos como habla Cristo, cuando nosotros nos movemos y cada vez que hacemos algo, la persona que va a estar a tu lado va a decir, ese no es igual. Yo estaba equivocado, yo le digo, yo era perseguidor de la iglesia. Yo era un acusador. Por muchos años. Yo no crecí dentro de la iglesia. Muchos años hacía caer a cristianos. Muchos años los acusaba. Muchos años estaba yo ahí pendiente, provocándolos a ver qué ocurría. Y solo algunos me daba cuenta, este no es igual. Este no es igual que aquel. Hay algo diferente en esta persona. Hay algo diferente en esta persona. Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que tú seas la excepción. Dios quiere que tú veas y tú busques de la presencia de Dios para que su gloria sea manifestada en tu vida. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Por eso lo buscamos de mañana como hoy. Porque queremos un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios no podemos ser igual. Segundo punto, después de los fundamentos queremos habitar en su presencia, no estar de visita. Muchas personas se creen que una visitación es lo mismo que habitar. Queremos estar y pasamos de visitación en visitaciones. Pasamos de campañas de avivamiento a campañas de avivamiento. Porque no sabemos lo que es habitar en la presencia de Dios. Porque no hemos entendido lo que dice Salmo 91:1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita, el que se queda, ese va a morar bajo esa sombra. Una visita se va. El que habita es de la casa. Una visita, usted no quiere que una visita se quede en su casa toda una vida, pero el que habita pertenece a la casa. El que habita en Dios pertenece a Dios. Una visita es algo que entra y sale. Y muchas veces tenemos amistades que entran y salen. Y preparamos comida para eso. Y preparamos fiestas para la visita que venga. Fíjense que el día de la visita es el día que nosotros limpiamos nuestra casa. Porque no queremos que algo vea algo mal puesto en nuestra casa. Nuestra casa. Queremos limpiar nuestra casa el día que venimos a la iglesia. Porque viene el maestro a visitarnos. Dios quiere que su casa permanezca ordenada. Dios quiere que su casa permanezca limpia. Dios quiere que su casa brille. Dios quiere que su casa sea luz. Pero muchas veces en nuestra vida no entendemos. No podemos tener solamente visitas en nuestra vida. Tenemos que habitar en la presencia de Dios. Tenemos que permanecer en su presencia. Pedro dijo cuando aquel día se fueron muchos y se marcharon muchos de los discípulos. Juan 6:66 le dijo, ¿a dónde iré? Jesús le preguntó, ¿y tú te vas a ir también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iré, maestro? Si solo en ti he hallado palabras de vida. María, mientras Marta estaba ocupada con las cosas de este mundo. María dijo, yo voy a tomar mi mejor parte. Tenemos que sacar tiempo para buscar de la presencia de Dios. Tenemos que buscar presencia de Dios. Mientras Marta estaba sentada a los pies del maestro, María sentada dijo, no, yo quiero la mejor parte. El Señor quiere que tú te metas a sus pies.
no tan solo cuando necesites de un problema, de arreglar un problema. El Señor quiere que tú te metas a sus pies en todo tiempo. En los pies del Maestro es que vas a hallar paz. En los pies del Maestro es que vas a hallar redención. En los pies del Maestro es que vas a hallar sanidad. En los pies del Maestro es que vas a hallar consuelo. En los pies del Maestro vas a hallar gozo. Es a los pies del Maestro que tu vida cambia. Es a los pies del Maestro que tu vida va a cambiar. Es a los pies del Maestro que tu familia va a cambiar. Es a los pies del Maestro que tu trabajo va a cambiar. Es a los pies del Maestro que la gente se va a salvar. Es a los pies, es a los pies, es a los pies del Maestro. Tenemos que meternos a los pies del Maestro. ¿Quieres que tu casa sea salva? Métete a los pies del Maestro. ¿Quieres que cambie tu vida financiera? Métete a los pies del Maestro. ¿Crees que el Señor te sane de una enfermedad? Métete a los pies del Maestro. Es a los pies del Maestro que nuestra vida ha cambiado. Una vida en oración. Una vida en habitando en su presencia. Una vida de sometimiento. Es una vida en la cual nosotros buscamos día a día. Una vida en la cual nosotros estamos totalmente dependientes de un Cristo vivo. Es ahí que la vida cambia. Es ahí que nosotros cambiamos. Es ahí que cambia mi esposo, mi esposa. Es ahí el que cambia nuestra familia. Es ahí que mis padres van a cambiar. Es ahí que van a cambiar mis hijos. Es ahí en los pies del Maestro que cambia nuestra vida. Si entendiéramos que para habitar, una vez nosotros habitamos, tenemos que permanecer. Permanecer en esa presencia de Dios. Tenemos que permanecer. En Efesios 3:16 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos que fortalecernos si queremos permanecer. No podemos seguir siendo blandengues. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos espirituales. Los que se meten en rodillas, los que saben dónde cambian las cosas. Hay que fortalecer el hombre interior para que habite Cristo en nuestros corazones. Ahí es que cambia nuestra vida. Cuando Cristo se mete en tu corazón y dirige tu vida. Pero estamos muy entretenidos con nuestro pasado. Estamos muy entretenidos con los problemas. Estamos muy entretenidos en cómo vamos a cambiar las cosas. Estamos muy entretenidos con las cosas del mundo. Estamos muy entretenidos en que el diablo pueda hacer mañana. Estamos acorralados en una esquina. ¿Dónde está la iglesia de poder que llamó Jesús? ¿Dónde está la iglesia de fuego que llamó Jesús? ¿Dónde está la iglesia de autoridad y poder que llamó un Cristo vivo? ¿Dónde está la iglesia que hace milagros? ¿Dónde está la iglesia que cambia las cosas? Fortalecidos en poder en el hombre interior. Es por medio de Cristo que somos más que vencedores. Por medio de Él somos llamados más que un vencedor. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que permanecer, pero para permanecer tenemos que permanecer en Él, no en lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que entender que el diablo nos tiene. Fíjense que hace poco vengo de un viaje de Puerto Rico. Y cuando fui para allá, una vez se cree, pastor, que yo sabía que yo iba a trabajar desde que salí. Me acuerdo que el día que salí le dije a la iglesia,
Yo dirijo una iglesia en inglés y una en español, y le dije a la iglesia, me voy deploy. El Señor me llamó y fui a Puerto Rico por 14 días. Lo que nosotros muchas veces no entendemos, qué clase de poder Dios ha puesto en ti. Qué clase de espíritu Dios ha puesto en ti. Dice de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. Y mientras yo estaba pasando, tuve que ir al hospital de centro médico por 14 días casi. Todos los días, 2 veces al día. Por una situación familiar. Y había muchas personas vagabundas. Estaba el tren y hay muchas cosas en esa área. Hay muchos hospitales alrededor de ese sitio. Y cuando yo llego, el Señor me inquieta. Y cuando uno quiere ser parte de algo que Dios quiere hacer. Por eso es muy importante permanecer en su presencia. Yo iba caminando y yo tenía un anhelo muy grande en mi corazón de orar. Y estaba en el cuarto y estaba orando. Y cuando bajé del hospital, yo tenía anhelo de orar. Era algo dentro de mí que yo lo que quería era orar, interceder. Algo tenía que hacer yo en mi vida. Y mientras yo estaba allí, ya yo me iba. Y el Espíritu Santo me redarguía, ora en este momento. Y me acuerdo que cuando fui, ya me estaba yendo con mi esposa. Y yo escucho algo. Una persona gritó, ¿quién vive? Y los demás dijeron, Cristo. Y yo miré y era a lo lejos. Mi esposa no lo había escuchado, estaba con sus tíos. Y cuando yo miré para atrás, yo le dije, vengo ahora. Y me dice, ¿a dónde vas? Y yo voy allí. ¿Qué están haciendo? Están orando. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de lo que ellos están haciendo. Y ella me dice, pero si tú ni los conoces. Y yo dije, no me importa. Yo solamente quiero ser parte. Y ella me dijo, ¿estás seguro? Y yo dije, sí, si tú quieres quédate, pero yo voy. Y ella me dijo, pues iré. Ya qué rayo. Ya iré también contigo. Y yo llegué ya rápido. Y me paré, ellos estaban ya agarrados de mano. Y yo me paré a una distancia como de aquí a la silla. Y yo le dije, Señor, yo solamente quiero ser parte. Señor, yo solamente quiero ser parte de lo que ellos están haciendo, Señor. Yo solamente quiero hacer algo. No importa lo que yo no sé, lo que ellos vinieron a hacer. Y la persona que estaba dirigiendo me miró y me dijo, ¿quiere entrar? Y yo dije, sí. Y yo entré y me agarré de las manos. Habían 3 iglesias en el medio de esa plaza. Y yo no lo sabía, yo solamente dije, Señor, gracias por ser parte. Gracias por permitirme ser parte de esto. Comenzaron a hablar. Y la persona que estaba dirigiendo me miró. Me dijo, ¿usted quiere dirigir la oración? Glorioso es el Rey cuando tú quieres ser parte de las cosas. Él me dijo, ¿tú quieres dirigir la oración? Y yo dije, ay, gracias, Señor. Yo solamente quería, aunque sea hacer algo, orar aquí con ustedes. Y me dijo, pues ora. Y después que yo me detuve a orar, me detuve a pensar en ese momento, pastor. Y yo dije, ¿por qué ellos habrán venido aquí? Porque sabrá Dios cuánto tiempo ellos habían preparado. Y yo no sabía ni que para qué ellos habían venido. Yo no tenía idea. Y yo le dije, ahora, ¿por qué oro? Si yo no sé lo que ustedes vinieron a hacer. Yo no sé cuál era la función, la misión de este día. Y yo le dije, Señor, ayúdame a orar como te conviene a ti. Y comencé a mirar alrededor, que hay hospitales a vuelta alrededor de aquella plaza. Y yo le dije, Señor, tú que eres todopoderoso. Señor, tú que puedes hacer todas las cosas. Señor, mira cada cuarto que hay en ese sitio. Señor, toca a los enfermos. Señor, levántalos de ahí. Señor, mira cada vagabundo que hay en este sitio. Cámbialos, restáuralos, levántalos. Haz los utensilios de tu gloria. Señor, pon en nosotros de nuevo para poder hablar las palabras como nos conviene. A nosotros no, sino a ti, Señor Padre Santo. Hay poder en cada uno de nosotros, Señor Padre Santo. Yo te pido, Señor, que toque las almas en este momento. Y en aquel momento yo terminé de orar. Y ya el hermano que estaba dirigiendo me dijo, ay, hermano, gracias por esa oración. ¿Usted quiere quedarse? Y yo dije, no, yo solamente quería orar.
Yo solamente quería ser parte. ¿Quieres ser tú parte de lo que Dios puede hacer en estos días? ¿Quieres en realidad ser tu parte? Porque para ser parte tienes que permanecer en la presencia. Para ser parte tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Para ser parte de lo que Dios va a hacer en estos días, tenemos que limpiarnos de toda iniquidad. Para ser parte de lo que quiere Dios hacer en estos días, tenemos que estar juntos. Para ser parte de lo que Dios quiere estar en estos días, tenemos que dejar la murmuración. Para ser parte de lo que Dios quiere hacer en estos días, tenemos que a veces desechar amistades que nos sirven, que no traen nada edificante a nuestra vida. Para ser parte de lo que Dios quiere hacer en estas vidas, nosotros tenemos que estar dispuestos. Y me acuerdo ya cuando me iba a ir de aquel sitio, me despido del siervo. Y una persona me detiene, me dice: pastor, hay 2 vagabundos que quieren que usted ore por ellos. Y yo dije: ¿yo? Y me dice: sí. ¿Está segura? Si hay otros pastores aquí. Me dice: no, ellos dijeron que quería que usted orara por ellos. Yo voy y le pregunto. Le dijo: ¿qué usted quiere? Un caballero y una dama. Y le pregunto al caballero, le dije: caballero, ¿qué usted quiere? Me dijo: yo solamente quiero volver a los pies de Cristo. Yo crecí en la iglesia y estoy en las calles. Yo solamente que Dios me perdone. Yo sé lo que tengo que hacer, pero soy muy débil. Y yo le dije: vamos a orar ahorita mismo. Le dije: Padre, deme su nombre. Porque vamos a buscar su nombre en el libro de la vida. Vamos a estar seguros que Dios escribe ese nombre en el libro de la vida. Y comencé a interceder por él. Y le dije: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Padre Santo. Él empezó a orar y a clamar a Dios por misericordia y por perdón de los pecados. Y inmediatamente la sangre de Cristo, que tiene poder, lo cubrió y lo lavó de todas sus iniquidades. Y en ese momento su nombre volvió a estar en el libro de la vida. Y hoy esta persona ha sido cambiada. Hoy esa persona puede decir que ha sido redimido como usted y como yo. Y la dama, mientras lloraba, me miraba toda sucia, manchas de sucio por donde quiera, las manos todas sucias, viviendo en la calle, comiendo probablemente de zafacones. Me mira y yo le digo: ¿qué usted quiere, dama? Me dice: que Dios me liberte. Y yo le dije: hay poder en Dios. Hay poder en un Cristo vivo para libertarte. Hay poder. Hay poder en aquellos que creen en Jesús. Hay poder. Y en aquel momento yo la miré y comencé a orar por ella. Y estábamos como a algunos 25 pies de distancia de la entrada de urgencias. Y aquello estaba muy lleno, mucha gente herida. Es donde van todos, es el área de trauma, donde van todos los accidentes. Probablemente de 25 a 50 pies. No era una distancia como de aquí a la pared. Y en aquel momento yo miro a la persona y el Espíritu Santo comienza a redarguirme. Y me dice: hay poder en mí para restaurar. Hay poder en mi sangre para levantar los muertos. Hay poder en mi espíritu para levantar. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le dije: Señor, esa es tu palabra. Escrito está. Satanás, suéltala. En ese momento, la señora que estaba así se cayó. Estamos hablando de un sitio público. No estamos hablando del escenario de la iglesia, que es normal. Estábamos hablando que habían probablemente como 100 personas mirando. Y cuando la autoridad de Dios está sobre ti, cuando la autoridad de Dios está en ti, porque es el Espíritu de Dios el que lo hace. En aquel momento, aquella mujer cayó y fue libertada. Por los próximos 12 días la veía yo y estaba pendiente a que yo pasara. Al próximo día se veía resplandeciente, ya no estaba sucia. Y todos los días yo me sentaba y hablaba con ella: ¿cómo estás?
le daba un abrazo y le dije, ¿cómo te sientes? ¿Ya comiste? ¿Ya estás bien? ¿Te ves muy bien? Y ella me decía, gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias. A veces pasaba yo en mi atrejeo, en el joro de vida, trabajando, y pasaba y no la veía y ella me buscaba. Y mi esposa o mi suegra me decía, mira, te está buscando la señora. Y yo iba allá, espérate. ¿A cuántos ves tú todos los días que puedes entregar, darle agua de vida? ¿Cuántos ves tú todos los días y no estás dispuesto a darle una palabra? Ay, es que no quieren, pastor. Mentira del diablo. Hay algo en ti que a ellos le atrae. Mentira del diablo. Hay algo en ti que es diferente a ellos y ellos lo quieren tener a toda costa. Pero están muy atados para ir donde ti. Por eso en Mateo 28 dijo, id. Hay que ir. Para nosotros hacer algo para Dios hay que ir donde están ellos. Hay que ir y hablarle. En aquel momento yo vi cómo Dios, cómo hay gente todavía. Porque muchas veces nosotros nos encerramos en estas cuatro paredes. Y decía, ay, pero es que no llegan. Ay, es que no sabemos lo que hacen, no llegan, yo no sé qué pasa. Aquellos que tienen la pasión. Pasión, el significado de pasión es sufrir. Si tú tienes pasión por Cristo, tú estás dispuesto a sufrir por Cristo. Pasión es sufrir. Dios nos llamó a que nos apasionemos de su palabra y de las cosas de Él. Compasión significa estar dispuesto a sufrir por otro, sentir el sufrimiento del otro. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que darle agua de vida, tenemos que permanecer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él está, llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por último, no nos podemos conformar. No nos podemos conformar con tan poquito cuando Dios tiene mucho que ofrecer. No podemos conformarnos de estar hoy aquí y mañana porque nos toca venir. No podemos conformarnos, tenemos que buscar de Dios en nuestras casas. Tenemos que buscar de Dios en nuestros trabajos. Tenemos que donde quiera que estemos hablar palabra de Dios. No nos podemos conformar. Tenemos que ser transformados por el poder de Dios. No nos podemos conformar. Tenemos que nosotros saber que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. No nos podemos conformar con tan poco. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Se lo está diciendo al pueblo, si puedes creer, todo le es posible. Por nosotros, dice, mayores cosas que estas harán ustedes en mi nombre. ¿Dónde está la iglesia con poder? ¿Dónde está la iglesia con autoridad? Si solamente puedes creer, todo es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tan solo puedes creer. Tenemos que creer en Jesucristo. La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, es el Espíritu que está en usted y en mí. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo para resucitar los muertos. Hay que hablar vida a las almas. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesús. Él resucitó de los muertos. No le servimos a un Dios de palo, a un Dios de cartón, a un Dios de juguete, a un Dios de barro. Le servimos a un Cristo vivo. Le servimos a un Dios de verdad. ¿Dónde está la iglesia con poder? ¿En dónde está la iglesia? Somos llamados a ser agentes de cambio donde quiera que vamos.
La atmósfera tiene que cambiar cuando nosotros entramos, porque quien entra con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada prosperará contra ti, dice la palabra de Dios. Escrito está, créela. Tenemos que entender que no podemos vivir en mediocridad. Tenemos que entender que no hay límites, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no nos da espíritu por medidas. Me encanta la versión en inglés. La versión en inglés dice que Dios no nos da espíritu, nos da el espíritu sin límites. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios te da el espíritu sin límites. No hay límites cuando tú hablas la palabra de Dios. No hay límites cuando tú oras por una persona. No hay límites cuando tú vas y predicas a alguien. No hay límites cuando tú le dices a alguien, Cristo te ama. No hay límites cuando nosotros enviamos una palabra a la vida de una persona. Dice, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra va a quedarse ahí. Esa palabra va a trabajar en la vida de los otros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay límites, hay poder en la palabra de Dios, aleluya. Por sus llagas hemos sido sanados. Hemos sido, no serás. No, a lo mejor, quizás un día de estos. A lo mejor en un ratito si te pones de un pie o del otro pie, a lo mejor. Dice, has sido sanado. Has sido sanado. Palabra de Dios, créela en este día. Has sido sanado. Si estás enfermo en este día, cree lo que dice la palabra de Dios. Has sido sanado. Pon tu fe, ejercítala en acción. Tenemos que ir de gloria en gloria. No podemos vivir en la gloria de ayer. Y ya con esto casi estoy por cerrar. Vamos a ponernos de pies. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Dios quiere que tú vivas de gloria en gloria. Dísela en Nueva Versión Internacional, dice de gloria en aumento de su gloria. Tenemos que vivir en aumento. No podemos disminuir. De gloria en gloria. Dios quiere que manifestarte en tu vida. Es de gloria en gloria que el Señor te quiere ver a esta iglesia. 20 años se cumplen. No es la gloria de hace 20 años, es la gloria que está aquí ahora en este momento. Es la gloria que va a pasar mañana. A lo mejor hoy se sanan 5, pero mañana el Señor dice y promete de gloria en gloria. Mañana se sanan 10. Mañana el otro día se sanan 20. Se salvan 50. Porque es de gloria en gloria que Dios quiere hacer las cosas en esta casa. De gloria en gloria, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ustedes están buscando presencia de Dios. Dios quiere manifestarse grandemente, pero no podemos andar a una iglesia enferma. No podemos andar a una iglesia atada al pasado. No podemos andar con una iglesia que está cojeando. Tenemos que andar a una iglesia de poder. Por eso vinieron hoy aquí, porque quieren ser revestidos de poder, llenos del poder.